No sé ni por dónde empezar. Todo se siente como una película mala, de esas que uno ve y piensa, eso nunca pasaría. Pero está pasando. Estoy aquí, encerrado, y cada vez que cierro los ojos vuelvo a ese momento. El viaje había empezado tan bien, como siempre. Éramos Javi, Sofía, Carlos y yo. La idea era simple: desconectar de la Ciudad de México, subir a la Malinche, acampar un par de noches bajo las estrellas. La camioneta de Javi iba llena de equipo, comida y esa estúpida bocina que a él tanto le gustaba. El sol pegaba fuerte en la carretera y la música sonaba a todo volumen, ahogando cualquier mal presentimiento que pudiera existir en el mundo. Para nosotros, en ese momento no existía nada más que la promesa de la montaña y el aire fresco. Íbamos por la 150D, la carretera que te lleva hacia Puebla. El paisaje empezaba a cambiar. El gris de la ciudad se convertía poco a poco en el verde del campo. Fue entonces cuando vimos el primer convoy. No le dimos importancia, la verdad. Camiones militares de esos verdes enormes del ejército. Pensamos que sería algún operativo, algo de los narcos, lo de siempre. Pero luego vimos otro, y otro más. No iban hacia la sierra como uno esperaría, sino en dirección contraria, hacia la capital. Parecía que estaban huyendo de algo, no persiguiéndolo. Carlos, que siempre ha sido un paranoico, empezó a decir que algo no cuadraba, pero lo mandamos a callar entre risas. La radio del coche empezó a fallar. No era estática normal, sino cortes abruptos. Escuchábamos fragmentos de noticias, locutores con la voz extrañamente alterada. Se reportan disturbios en la zona de Tlaxcala, decía uno, y luego se cortaba. Otro hablaba de unidades de la Guardia Nacional estableciendo perímetros. Sofía intentó buscar algo en su celular, pero no había señal. Empecé a sentir una pequeña incomodidad en el estómago, una sensación de que nos estábamos metiendo en un lugar del que todos los demás intentaban salir. Los helicópteros que sobrevolaban la carretera, cada vez más frecuentes, no ayudaban a calmar esa sensación. Necesitábamos gasolina y paramos en una de esas gasolineras perdidas en medio de la nada, justo antes de empezar a subir la montaña de verdad. Solo había un empleado, un tipo flaco, con la cara pálida y sudorosa a pesar del frío que ya se sentía. Se movía lento como si le pesara el cuerpo. Cuando Javi le preguntó si todo estaba bien por la zona, por tanto movimiento militar, el tipo nos miró con unos ojos que no olvidaré jamás. Tenían un brillo febril, una mezcla de miedo y resignación. Apenas pudo hablar, su voz era un susurro ronco. Esto no son solo disturbios, fue lo único que dijo antes de volver a su caseta, casi arrastrando los pies. Esa frase se me quedó grabada. Esto no son solo disturbios. La repetí en mi cabeza mientras volvíamos a la carretera. Mis amigos intentaron quitarle hierro al asunto, diciendo que el tipo seguro estaba enfermo o drogado, pero sus palabras tenían un peso que no podíamos ignorar. El ambiente en la camioneta cambió por completo. Apagamos la música. El resto del camino lo hicimos en un silencio tenso, cada uno perdido en sus pensamientos. Los convoyes militares ya no parecían una anécdota, sino una advertencia. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y morado, un espectáculo precioso que en cualquier otro momento nos habría maravillado, pero que ahora solo parecía el presagio de una noche muy larga. Llegamos al lugar de acampada en las faldas de la Malinche casi de noche. Era un sitio que ya conocíamos, un claro rodeado de oyameles altos y frondosos. Normalmente habría más gente, otras tiendas de campaña, el sonido de risas y guitarras, pero estaba vacío, completamente desierto. El único sonido era el del viento silbando entre los árboles. Esa soledad, que era exactamente lo que habíamos venido a buscar, de repente se sentía amenazante. Montamos el campamento a toda prisa, casi sin hablar. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía con el viento nos hacía sobresaltar. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Encendimos una fogata, más por la sensación de seguridad que por el frío. El fuego crepitaba y lanzaba chispas al cielo oscuro, lleno de estrellas. Intentamos recuperar la normalidad. Abrimos unas cervezas, pusimos algo de comida en el fuego. Javi incluso se atrevió a hacer un par de chistes, pero nadie se rió de verdad. Todos teníamos la mirada perdida en las llamas, escuchando. ¿Escuchando qué? No lo sabíamos, pero estábamos en alerta máxima. Sofía se abrazaba a sí misma, temblando, y no creo que fuera solo por la temperatura. Yo sentía el corazón latiéndome en la garganta, un pulso sordo y constante que me recordaba el miedo que intentaba reprimir. Fue entonces cuando lo oímos. Un grito. No fue un grito de fiesta ni de susto por un animal. Fue un grito de puro terror, desgarrador, que nos heló la sangre. Venía de las profundidades del bosque, no muy lejos de donde estábamos. Nos quedamos petrificados, mirándonos los unos a los otros, con los ojos abiertos como platos.
Carlos, que era el más impulsivo, se levantó de un salto y cogió la linterna más potente que teníamos. «¿Qué fue eso?», preguntó, aunque todos sabíamos que no era una pregunta real. Era la confirmación de que nuestros peores miedos se estaban haciendo realidad. El silencio que siguió al grito fue casi peor que el propio grito. Javi le dijo a Carlos que se estuviera quieto, que no hiciera ninguna tontería. Pero entonces oímos otro sonido. Era un ruido de ramas rompiéndose, algo o alguien que se movía entre los árboles, acercándose a nuestro campamento. No sonaba como un animal. Los animales del bosque se mueven con sigilo, con cuidado. Esto era torpe, errático, violento, como si algo se estuviera abriendo paso sin importarle el ruido que hacía. Todos nos levantamos cogiendo lo primero que encontramos para defendernos. Un hacha pequeña para cortar leña, los cuchillos de cocina, una pala. El corazón me bombeaba con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. El haz de luz de la linterna de Carlos barrió la oscuridad temblando en su mano. Y entonces lo vimos. Una figura humana salió de entre los árboles a unos 30 metros de nosotros, pero algo estaba mal, muy mal. Su forma de andar era rota, no caminaba, se retorcía. Cada paso era una sacudida violenta, como si sus huesos estuvieran desencajados y sus músculos lucharan entre sí. Se movía con una rapidez antinatural, una especie de trote quebrado y espasmódico. La luz de la linterna le dio de lleno en la cara y ahogué un grito. No tenía expresión, solo una mueca de rabia animal, con los dientes apretados y la saliva goteando por su barbilla. No dijo nada, no gritó, no amenazó. Solo emitió un sonido gutural, un gruñido bajo y profundo que venía del fondo de su pecho, y empezó a correr hacia nosotros. Correr es una forma de decirlo, porque seguía moviéndose de esa manera horrible y fracturada, pero a una velocidad aterradora. Recuerdo la cara de pánico de Sofía, el grito ahogado de Javi. Yo estaba paralizado, incapaz de mover un músculo. Era la imagen de una pesadilla hecha realidad, una marioneta macabra cuyos hilos estaban siendo manejados por algo inhumano. No había lógica en sus movimientos, solo un instinto depredador puro y salvaje. Carlos fue el primero en reaccionar. Le gritó que se detuviera, una orden estúpida y desesperada. El hombre no aminoró la marcha. Estaba a solo unos metros cuando Javi, que había estado en el ejército un tiempo y guardaba una pistola en la camioneta para emergencias, la sacó y disparó al aire. El sonido del disparo retumbó en todo el valle, pero el hombre ni se inmutó. No parpadeó, no cambió su trayectoria. Siguió avanzando con los ojos fijos en nosotros, inyectados en sangre. Era como si el dolor no existiera para él. Ese fue el momento en que entendí que no nos enfrentábamos a una persona. Javi, con el pánico reflejado en su rostro, le disparó de nuevo, esta vez apuntando a la pierna. El impacto fue visible. La tela del pantalón se rasgó y la sangre brotó, pero el hombre apenas tropezó. Siguió avanzando, arrastrando la pierna herida como si no fuera suya, con la misma velocidad y la misma intención asesina. Era una máquina de matar imparable. Sofía gritaba sin parar, un sonido agudo que se mezclaba con los gruñidos de la criatura. Yo seguía congelado, mi cerebro era incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo. La lógica y la razón se habían desvanecido, dejando solo un miedo visceral y primario. El hombre se abalanzó sobre Carlos, que estaba más cerca. No intentó golpearlo ni estrangularlo. Abrió la boca de una forma imposible y lo mordió en el hombro, con la fuerza de un animal salvaje. El sonido del desgarro de la carne y el hueso fue nauseabundo. Carlos gritó de una forma que nunca antes le había oído, un alarido de agonía pura mientras la sangre empapaba su camisa. Javi, en un acto de desesperación, vació el resto del cargador en el pecho y la cabeza del atacante. Solo entonces, con el cráneo destrozado, la criatura se desplomó sobre Carlos, inerte. El silencio que cayó después fue atronador. Corrimos hacia Carlos. Estaba en el suelo, temblando, con la mirada perdida y un agujero sangriento en el hombro. Intentamos hablarle, pero no respondía. Sus ojos estaban fijos en un punto en la distancia, y su piel se estaba volviendo pálida, casi gris. Sofía intentó hacer presión en la herida para detener la hemorragia, pero entonces vimos algo que nos heló el alma. Unas venas negras, gruesas como cuerdas, empezaron a extenderse desde la mordida, reptando bajo su piel a una velocidad increíble. Subían por su cuello, bajaban por su brazo. Era como si un veneno oscuro y rápido se estuviera apoderando de su cuerpo. Todo pasó en cuestión de minutos. El cuerpo de Carlos empezó a convulsionar violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco y una espuma sanguinolenta salió de su boca. Intentamos sujetarlo, pero tenía una fuerza sobrehumana. Se arqueaba y se retorcía, y los gruñidos que salían de su garganta ya no eran suyos. Eran los mismos sonidos guturales que había hecho el hombre que lo atacó. Estábamos perdiendo a nuestro amigo delante de nuestros ojos, viéndolo transformarse en una de esas cosas.
El pánico se convirtió en un terror absoluto. No sabíamos qué hacer, solo podíamos mirar, impotentes y horrorizados. De repente su cuerpo dejó de convulsionar y se quedó quieto. Por un segundo, un estúpido segundo, pensé que había terminado, que quizás había muerto, pero entonces abrió los ojos. Y ya no eran los ojos de Carlos. Estaban completamente negros, vacíos de cualquier rastro de humanidad. Se levantó con los mismos movimientos rotos y espasmódicos que el primer atacante. La herida de la mordida ya no sangraba. La piel a su alrededor estaba necrosada, de un color grisáceo. Nos miró, a Javi, a Sofía y a mí, no con reconocimiento sino con hambre. La misma mirada depredadora. Fue Sofía quien gritó primero, un grito que nos sacó del trance. Nos echamos hacia atrás, tropezando con nuestras propias piernas. Lo que antes era nuestro amigo, ahora era un monstruo que se tambaleaba hacia nosotros. Javi, con las manos temblando, intentaba recargar la pistola, pero se le caían las balas al suelo. Yo cogí a Sofía del brazo y empecé a arrastrarla lejos del campamento, lejos de la fogata, hacia la oscuridad del bosque. No teníamos un plan, no sabíamos a dónde ir, solo sabíamos que teníamos que correr, correr por nuestras vidas. Mientras huíamos oímos más gritos en el bosque, no solo uno o dos, eran docenas. Venían de todas direcciones, un coro infernal que nos rodeaba. Parecía que todo el bosque había cobrado vida y estaba gritando de dolor y rabia. El ataque a nuestro campamento no había sido un hecho aislado. Estaba ocurriendo en todas partes. Nos adentramos en la oscuridad con las ramas arañándonos la cara y las raíces haciéndonos tropezar. El sonido de los gruñidos de Carlos, ahora mezclado con otros, nos perseguía, cada vez más cerca. La noche se había convertido en una cacería, y nosotros éramos la presa. En nuestra huida desesperada vimos otra figura. Estaba de espaldas a nosotros, junto a un árbol. Llevaba el uniforme de guardabosques, de la CONAMPE. Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mí. ¡Ayuda! ¡Alguien oficial! Le grité, pero mi voz se quebró. El hombre se giró lentamente. Su cara era una máscara de sangre y su mandíbula colgaba en un ángulo antinatural. Uno de sus brazos estaba doblado hacia atrás, completamente roto, pero se movía como si no sintiera nada. Llevaba un rifle colgado al hombro, pero no parecía tener intención de usarlo. Simplemente nos miró con esos ojos vacíos y empezó a caminar hacia nosotros. El terror nos dio nuevas fuerzas. Nos desviamos bruscamente, corriendo sin rumbo fijo, con los pulmones ardiendo y el pánico nublando nuestro juicio. Oímos el chasquido de una rama justo a nuestro lado y vimos a Javi caer. Una de esas cosas que había salido de la nada lo había derribado. Cayó de espaldas y el infectado se lanzó sobre él mordiéndole el cuello. Los gritos de Javi fueron ahogados por un gorgoteo espantoso. Sofía y yo nos detuvimos por un segundo, horrorizados, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. No podíamos ayudarlo. Dimos media vuelta y seguimos corriendo, dejando a nuestro amigo atrás, a merced de esas bestias. La culpa me carcomía por dentro, un ácido quemándome el estómago, pero no podía parar. Cada grito de Javi que se apagaba a mis espaldas era un latigazo. Sofía lloraba mientras corría a mi lado, un llanto silencioso y desesperado. El bosque estaba lleno de ellos. Los veíamos moverse entre los árboles, siluetas contra la poca luz de la luna, todos con ese andar roto y antinatural. No corrían en línea recta, se movían de forma errática como insectos, pero siempre en nuestra dirección, atraídos por el sonido de nuestra huida. Estábamos completamente rodeados. No sé cómo, pero en medio de la carrera levanté la vista y vi una silueta oscura contra el cielo estrellado. Era una torre, una de esas torres de vigilancia de incendios que usan los guardabosques, alta, metálica, una aguja de acero en medio del caos. Estaba en la cima de una pequeña colina, a unos cientos de metros de donde estábamos. Sin pensarlo, sin decir una palabra, los dos supimos que era nuestra única oportunidad. Cambiamos de dirección y corrimos hacia ella, con la esperanza de que nos ofreciera un refugio, aunque fuera temporal, de los horrores que nos acechaban en el suelo. La subida a la colina fue un infierno. El terreno era empinado y resbaladizo. Caímos varias veces, raspándonos las manos y las rodillas contra las rocas. Detrás de nosotros, el número de perseguidores aumentaba. Sus gruñidos eran cada vez más fuertes, un sonido constante y amenazador que nos empujaba a seguir adelante. Podía olerlos. Un olor dulzón y metálico, como a carne podrida y sangre. Era un olor que se te metía en la nariz y se te quedaba grabado en el cerebro. El olor de la muerte. La torre parecía tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Llegamos a la base de la torre sin aliento, con el cuerpo temblando por el esfuerzo y el miedo. La estructura era una simple escalera de metal que subía en espiral hacia una pequeña cabina en la cima. No había puerta abajo, solo el primer peldaño. El primer infectado llegó a la base de la colina justo cuando yo empezaba a subir. Era una mujer, o lo que quedaba de ella.
Le faltaba un trozo de la cara y caminaba sobre un tobillo claramente roto, pero eso no la frenaba. Miró hacia arriba, nos vio y soltó un chillido agudo que atrajo la atención de todos los demás. Subimos las escaleras metálicas tan rápido como pudimos. El metal vibraba bajo nuestros pies con cada paso. Miré hacia abajo y el terror se apoderó de mí. Una docena de ellos ya estaban al pie de la torre, intentando trepar. Eran torpes. Sus cuerpos rotos no les permitían coordinar bien, pero no se rendían. Se amontonaban unos sobre otros arañando el metal, gruñendo de frustración. El sonido era una cacofonía de pesadilla. Sofía iba delante de mí, sollozando pero sin detenerse. Sabíamos que si uno de ellos lograba subir, estábamos acabados. Llegamos a la cabina de observación. Era un espacio pequeño, de apenas unos metros cuadrados, con ventanas en todas las direcciones. Había una trampilla metálica en el suelo por la que habíamos entrado. Sin pensarlo 2 veces, la cerré de un golpe y busqué un cerrojo. Lo encontré. Una barra de acero grueso que deslicé en su sitio. El sonido metálico del cerrojo al cerrarse fue el sonido más tranquilizador que había oído en mi vida. Nos quedamos allí, en la oscuridad de la cabina, jadeando, escuchando los golpes y arañazos en la trampilla debajo de nosotros. Estábamos a salvo por ahora. La cabina olía a madera vieja y a metal. A la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, pudimos ver lo que había dentro. Una radio de comunicaciones en una esquina, un par de mapas clavados en la pared, una silla, una pequeña mesa y, gracias a Dios, varias botellas de agua y algunas latas de comida. En un rincón, apoyado contra la pared, había un rifle. No sabía si funcionaba o si había munición, pero su sola presencia era un consuelo. Nos habíamos tropezado con un pequeño santuario en medio del apocalipsis. Me asomé a una de las ventanas y lo que vi me dejó sin aliento. El valle a nuestros pies era un mar de pequeñas luces, fogatas, decenas de ellas, pero no eran fogatas de campamento, eran incendios, pequeños focos que empezaban a extenderse por el bosque, y entre las llamas veía movimiento, figuras, cientos de ellas corriendo de un lado a otro. Algunas se metían directamente en el fuego y no parecían reaccionar. No gritaban, no intentaban apagarse las llamas, simplemente seguían moviéndose, ardiendo, como antorchas humanas que propagaban el infierno a su paso. Encendí la radio. Al principio solo había estática, un ruido blanco que aumentaba mi sensación de aislamiento. Jugueteé con el dial pasando por frecuencias muertas hasta que capté una transmisión. Era una voz militar, clara y profesional, pero con un matiz de urgencia. Repito, la carretera federal 136 está comprometida. Abandonen todos los vehículos. Diríjanse a la zona de evacuación en Apizaco. Luego la voz cambió, se volvió más sombría. Se declara el área de la Malinche y sus alrededores como zona perdida. No habrá más incursiones de rescate. Repito, es una zona perdida. La frase zona perdida resuena en mi cabeza, rebotando en las paredes de esta pequeña cabina y en mi cráneo. Es un eco de desesperanza. Sofía se ha hecho un ovillo en un rincón, con la cara entre las rodillas, y su cuerpo se sacude con sollozos silenciosos. Yo me quedo pegado a la radio, esperando oír algo más, cualquier cosa, una rectificación, un mensaje de esperanza. Pero solo hay silencio. El silencio de una frecuencia muerta. El silencio de un mundo que nos ha dado por muertos. Afuera, los golpes en la trampilla continúan. Un recordatorio constante y rítmico de que estamos atrapados, suspendidos a 30 metros sobre el infierno. La noche apenas acaba de empezar. Pasamos las horas en una especie de duermevela horrible. No es sueño real, es agotamiento mezclado con terror. Cada vez que mis párpados se cierran por el peso del cansancio, la imagen de Javi siendo atacado, la cara de Carlos transformándose, parpadea en la oscuridad. Me despierto de un salto con el corazón desbocado, empapado en sudor frío. Sofía está igual. A veces hablamos en susurros, recordando estupideces del pasado, cualquier cosa para no pensar en el presente. Pero el sonido de los arañazos metálicos debajo de nosotros nunca nos deja olvidar. Es la banda sonora de nuestra larga y jodida noche. La torre entera cruje y gime con el viento y con el peso de las criaturas que intentan subir. No sé cuántos son, pero suenan como una multitud. A veces, uno de ellos logra subir unos metros por la estructura metálica antes de resbalar y caer, y oímos el golpe sordo de su cuerpo contra el suelo, seguido de un coro de gruñidos de los que están abajo. No se cansan, no sienten dolor, no necesitan descansar. Nosotros sí. Siento cómo la adrenalina que me mantuvo en pie empieza a abandonarme, dejando paso a un cansancio profundo, un agotamiento que me pesa en los huesos. Me pregunto cuánto tiempo podremos aguantar así. ¿Un día? ¿2? Las pocas latas de comida no durarán para siempre. Somos náufragos en una isla de acero. Cuando los primeros rayos de luz del amanecer se filtran por las ventanas, tiñendo el cielo de un gris pálido y enfermizo, siento un alivio momentáneo.
La oscuridad siempre hace que las cosas parezcan peores, pero la luz del día no trae consuelo, solo revela la verdadera magnitud de la catástrofe. El valle es un paisaje de pesadilla. El humo de los incendios se eleva en columnas perezosas, cubriéndolo todo con una neblina densa que huele a ceniza y a algo más, algo dulzón y repugnante. La carretera, la 150D, se ve como una cicatriz inútil, salpicada de coches abandonados en ángulos absurdos. Es el fin del mundo, visto desde un balcón. Me acerco a la ventana con unos viejos binoculares que encontré sobre la mesa. Lo que veo abajo me revuelve el estómago. La horda sigue allí. Con la luz del día puedo verlos con detalle. Algunos están quietos, como si se hubieran desactivado, pero la mayoría sigue moviéndose, deambulando sin rumbo alrededor de la torre. Veo al guardabosques, con su brazo roto todavía colgando. Veo a la mujer sin rostro. Veo sus ropas rasgadas, sus cuerpos cubiertos de sangre y suciedad, sus movimientos espasmódicos. Son un ejército de marionetas rotas y nosotros estamos en el centro de su universo. Siento una náusea profunda y tengo que apartarme de la ventana. Sofía está a mi lado mirando también. Su rostro está pálido, sus ojos enrojecidos e hinchados. ¿Qué vamos a hacer?, susurra, y su voz es tan frágil que temo que se rompa. No tengo una respuesta. La radio sigue en silencio. La frase "zona perdida" es una sentencia de muerte. Miro el rifle apoyado en la esquina. Hay una caja de munición junto a él. Quizás sea esa la única salida que nos queda. Un último acto de control antes de que nos arranquen la vida a mordiscos. El pensamiento es tan oscuro y pesado que me cuesta respirar. La esperanza es un lujo que ya no podemos permitirnos. Vuelvo a coger los binoculares. No sé muy bien por qué. Quizás es una forma de no mirar a Sofía, de no tener que enfrentarme a su desesperación, que es un espejo de la mía. Apunto los prismáticos hacia el bosque, siguiendo el rastro de humo, el camino de destrucción. Y entonces veo algo. Un punto que se mueve. No es como ellos. Se mueve con dificultad, sí, pero con intención. Se esconde detrás de un árbol. Luego corre agachado hasta un grupo de rocas. Es un movimiento humano. Es alguien que está sobreviviendo. Siento un vuelco en el corazón, una mezcla de asombro y miedo. Enfoco mejor, ajustando la rueda con los dedos temblorosos. La figura sale de detrás de las rocas y la luz del amanecer le da de lleno. Lleva la misma chaqueta que le regalamos en su último cumpleaños. El pelo revuelto, la cojera evidente en su pierna derecha. Es Javi. Está vivo. No sé cómo. No sé de qué manera milagrosa ha sobrevivido a esa noche, pero está vivo. Un grito de pura incredulidad y alegría se me escapa de los labios. Sofía se acerca corriendo, me quita los binoculares de las manos y mira. Su jadeo ahogado confirma que no estoy alucinando. Está allí. Nuestra euforia dura apenas 10 segundos. Detrás de él, saliendo de entre los árboles quemados, aparecen 4 de ellos. No lo han visto todavía, pero se mueven en su dirección general. Javi está herido, cojea visiblemente. No podrá correr más rápido que ellos por mucho tiempo. Está atrapado en campo abierto y nosotros estamos aquí arriba, impotentes, viéndolo todo. La esperanza que acababa de nacer se transforma en una angustia 1000 veces peor que la que sentíamos antes. Verlo morir una vez fue un infierno. Verlo por segunda vez, sabiendo que está tan cerca, es una tortura insoportable. La radio. La idea surge en mi mente como un relámpago. Es una idea terrible, suicida, pero es la única que tenemos. La radio, le digo a Sofía. Ella me mira con los ojos llenos de pánico. No, si la usas atraerás a todos los que hay en kilómetros a la redonda. Nos encontrarán, me dice agarrándome del brazo. Tiene razón, es una locura, pero la alternativa es quedarnos aquí, viendo cómo despedazan a nuestro amigo. Ver la cara de Javi en los binoculares, su expresión de agotamiento y terror, me empuja a actuar. No puedo dejarlo morir. No otra vez. Me suelto de Sofía y corro hacia la radio. El corazón me martillea en el pecho con tanta fuerza que me duele. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sujetar el micrófono. Sofía me suplica que no lo haga, que piense en nosotros, pero yo solo puedo pensar en la imagen de Javi cayendo, en mi propia cobardía al huir. Esta es mi oportunidad de redimirme, aunque nos cueste la vida. Javi, si me escuchas, soy yo. Mira hacia arriba, hacia la torre de vigilancia. Estamos aquí, grito en el micrófono, mi voz rota por la desesperación. Repito el mensaje una y otra vez rezando para que la señal le llegue. El efecto es inmediato y aterrador. Abajo, las criaturas que deambulaban sin rumbo se detienen en seco, todas a la vez. Como un interruptor que se acciona, sus cabezas se giran y se levantan hacia nuestra torre. Sus cuellos se tuercen en ángulos imposibles. El silencio momentáneo es reemplazado por un rugido bajo y colectivo, un sonido que vibra en el suelo y sube por la estructura metálica hasta nuestros pies. Es el sonido de una colmena que ha sido perturbada. Desde las profundidades del bosque, más allá de donde está Javi, vemos movimiento.
Decenas de ellos. No, cientos. Todos atraídos por mi voz. Hemos cometido un error terrible. He convertido nuestro pequeño refugio en un faro gigante con una sirena que grita «comida aquí». La horda empieza a moverse, no de forma errática, sino con un propósito claro. Todos convergen en nuestra colina. Es una marea de cuerpos rotos, una plaga que avanza por el paisaje quemado. Sofía está pegada a la ventana, con el rostro desencajado por el horror. «Te lo dije», susurra. Pero yo no puedo apartar la vista de los binoculares buscando a Javi. Lo veo. Ha oído la radio. Está mirando hacia la torre. Y ahora está corriendo hacia nosotros. La carrera de Javi es un acto de pura desesperación. Cojea, tropieza, pero no se detiene. Los infectados que lo seguían ahora se han multiplicado. Son una jauría a sus talones, y detrás de ellos la gran horda se acerca. Un tsunami de muerte que amenaza con tragárselo todo. La distancia que lo separa de la base de la torre es de apenas 500 metros, pero podría ser un océano. No lo va a lograr. Es imposible. Siento que el aire me falta. La culpa y la desesperación me aplastan. He matado a mi mejor amigo. Lo he atraído a una trampa mortal. Cierro los ojos incapaz de seguir mirando. El estruendo de la horda que se acerca es ensordecedor. Pero entonces, por encima de ese ruido infernal, oigo otra cosa. Un sonido rítmico, mecánico, que se hace más y más fuerte. Un tamp que corta el aire. Abro los ojos. Sofía está señalando al cielo con la boca abierta. Una silueta negra y amenazante aparece por encima de las copas de los árboles. Un helicóptero. No es uno de los pequeños que vimos en la carretera. Es grande, militar. Un Black Hawk con el emblema de la Fuerza Aérea Mexicana en el fuselaje. El helicóptero da una vuelta amplia sobre nosotros, como un halcón estudiando a su presa. La horda que avanza hacia la colina no le presta atención. Están completamente centrados en la torre, en el origen del sonido. El helicóptero se inclina y las compuertas laterales se abren. Dentro, vemos a hombres vestidos con equipo táctico. Por un instante creo que van a bajar, a intentar un rescate imposible, pero no lo hacen. Las ametralladoras montadas en los laterales, 2 miniguns, empiezan a girar. El zumbido agudo que producen es como el de 1.000.000 de avispas furiosas, y entonces se desata el infierno. Un torrente de fuego y plomo cae sobre la horda. El sonido de las miniguns es tan brutal que hace vibrar la cabina entera. No son disparos, es un desgarro continuo en el tejido del aire. El suelo explota. Los cuerpos de los infectados son destrozados, hechos pedazos por la lluvia de balas. No hay gritos de dolor, solo el ruido húmedo de la carne y los huesos haciéndose añicos. El helicóptero traza una línea de muerte, abriendo un corredor en medio de la masa de criaturas, desde la base de la colina hasta donde está Javi. La radio de la cabina cobra vida con un crujido. «Torre de vigilancia, aquí Vulture 7-1. Responda». La voz es profesional, tensa. Aprieto el botón del micrófono con la mano todavía temblorosa. Aquí torre de vigilancia, los recibimos. Mi voz es apenas un susurro. Tenemos un amigo en tierra. Está casi en la base de la colina. La voz del piloto no muestra emoción. Lo vemos. Vamos a abrir un segundo corredor. Tendrán una ventana de 90 segundos, no más. El cruce de la carretera 150D con la estatal 136 está a 2 kilómetros al este. ¿Entendido? 2 kilómetros. Corran como si su vida dependiera de ello. El helicóptero se desplaza y abre un segundo corredor de fuego, paralelo al primero, creando un pasillo de tierra quemada y cuerpos destrozados de unos 50 metros de ancho. El camino está despejado. Por ahora. La ventana está abierta. «Muévanse, ahora. Salgan de ahí», grita la voz en la radio. Miro a Sofía. Su rostro es una mezcla de terror y una chispa de esperanza salvaje. Miro a Javi, que ha llegado a la base de la colina y nos mira esperando. Y miro a la horda que, aunque diezmada, ya empieza a reagruparse, a llenar los huecos que las balas han dejado. 90 segundos. Nuestra vida se ha reducido a 90 segundos. Deslizo el cerrojo de la trampilla. El sonido metálico parece una sentencia. «Coge el rifle y toda la munición que puedas», le grito a Sofía mientras abro la escotilla. El aire que entra huele a pólvora y a sangre. Abajo, los pocos infectados que habían logrado empezar a trepar han sido barridos por las balas. Pero el sonido de la horda acercándose es un rugido que lo llena todo. No hay tiempo para pensar, solo para actuar. Me descuelgo por la escalera, el metal frío bajo mis manos. Cada peldaño hacia abajo es un paso hacia un infierno del que quizás no haya escapatoria. Bajo los últimos metros, casi saltando, mis pies tocan el suelo y el olor es insoportable. Los cuerpos destrozados de los infectados cubren el suelo a mi alrededor. Javi corre hacia mí, con el rostro surcado de lágrimas y mugre. Nos abrazamos un segundo, un gesto desesperado en medio de la carnicería. «Pensé que estabas muerto», le digo. «Yo también», responde con la voz rota. «No hay tiempo para más.
Sofía baja justo detrás de mí, con el rifle en las manos y los bolsillos llenos de cartuchos. El helicóptero sigue disparando, manteniendo a raya a la masa que intenta cerrar nuestro pasillo de escape. Empezamos a correr. Corremos por el corredor que el Black Hawk ha creado para nosotros. El suelo está cubierto de ceniza y restos irreconocibles. A ambos lados, a solo unas decenas de metros, el muro de infectados se agita intentando alcanzarnos. Sus caras son máscaras de furia sin sentido, sus brazos se estiran hacia nosotros. Es como correr por el fondo del mar mientras las paredes de agua amenazan con desplomarse. El cruce de la carretera parece estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Mis pulmones queman, mis piernas protestan, pero sigo corriendo. El ruido del helicóptero es nuestro único aliado, la única barrera entre nosotros y una muerte horrible. Pero sé que no puede durar. Las ametralladoras no tienen munición infinita, y la horda es interminable. Veo como algunos de los infectados, los más rápidos, empiezan a cruzar el corredor por detrás de nosotros, cerrando nuestra ruta de escape. Estamos en una carrera contra el tiempo, contra el hambre insaciable de cientos de criaturas y contra el límite de la munición de un helicóptero militar. La esperanza es frágil, un hilo de araña que puede romperse en cualquier momento. Javi tropieza y cae. Su pierna herida le ha fallado. Me doy la vuelta sin pensarlo, mientras Sofía le da cobertura con el rifle, disparando a una de las criaturas que se había acercado demasiado. El disparo suena insignificante comparado con el estruendo de las miniguns. Levanto a Javi, lo pongo sobre mi hombro y seguimos avanzando. Pesa 1 tonelada. Cada paso es una agonía. La adrenalina es lo único que me mantiene en pie. El cruce de la carretera está más cerca. Puedo ver el asfalto. 50 metros, 40, 30. El helicóptero empieza a ascender. Sus disparos se vuelven más esporádicos. Se les está acabando. Llegamos al asfalto del cruce justo cuando el Black Hawk hace un aterrizaje rápido y precario a nuestro lado. La rampa trasera baja y uno de los soldados nos hace señas desesperadas para que subamos. El viento de las hélices levanta una nube de ceniza y polvo que nos ciega. Empujo a Javi y a Sofía hacia adentro y me preparo para subir, pero entonces lo veo. Salen de todas partes, de los coches abandonados, de debajo de un puente cercano. Un grupo de infectados que ya estaba en la carretera. Se lanzan hacia la rampa del helicóptero, ignorando el viento y el ruido. Uno de ellos logra agarrarse a la rampa. Es un hombre con traje, o lo que queda de él. Sus uñas se clavan en el metal mientras intenta subir. Un soldado le da una patada en la cara, pero no lo suelta. Otro infectado se agarra a su pierna y otro más. Están formando una cadena humana, una escalera de cuerpos desesperados por alcanzarnos. Los soldados les disparan a quemarropa con sus rifles, pero son demasiados. ¡Arriba, arriba, arriba!, grita el piloto por el intercomunicador. La rampa empieza a subir con varios de ellos todavía aferrados a ella. El helicóptero se eleva bruscamente. Uno de los soldados y yo nos aferramos a la rampa para no caer. A varios metros del suelo, los infectados siguen colgando. Uno a uno van perdiendo la fuerza y caen, estrellándose contra el asfalto. El último en caer es el hombre del traje. Me mira fijamente mientras cae, y en sus ojos no veo rabia, solo un vacío infinito. La rampa se cierra con un golpe sordo, sellándonos dentro del fuselaje del helicóptero. Caigo al suelo metálico, jadeando, temblando, cubierto de sudor y ceniza. Estamos vivos. Miro a mi alrededor. Sofía está llorando, abrazada a Javi, que tiene la cara pálida por el dolor y la pérdida de sangre. Un soldado le está poniendo un torniquete en la pierna. El interior del helicóptero huele a sudor, a pólvora y a desinfectante. El jefe de la tripulación, un hombre con la cara curtida, se quita el casco. Nos mira a los tres, uno por uno, y su expresión es grave. Tienen suerte de estar vivos, dice, su voz resonando por encima del ruido de los motores. Dimos la zona por perdida hace 6 horas. Ustedes son los últimos que saldrán de aquí. Miro por la pequeña ventanilla redonda. La Malinche se aleja. Una montaña oscura coronada por una columna de humo. El valle a sus pies es un mosaico de incendios y oscuridad. Veo las carreteras, serpientes inmóviles llenas de vehículos que nunca llegarán a su destino. Veo pequeños pueblos, con las luces apagadas, silenciosos, probablemente vacíos. O peor, no vacíos. La escala de todo esto es inimaginable. No era un ataque aislado en nuestro campamento. Es el fin de todo. El soldado tiene razón. No solo tenemos suerte de estar vivos, somos una anomalía, una excepción a la regla. El piloto se comunica por la radio interna. Base aérea Santa Lucía no responde. Repito, Santa Lucía no responde. Cambio de rumbo al punto de evacuación secundario en el altiplano. Que Dios nos ayude. La estática que responde es la única confirmación que necesitamos. No hay un lugar seguro al que volver. No hay un después de esto.
El mundo que dejamos atrás hace apenas 24 horas ya no existe. El soldado que nos miraba antes se sienta pesadamente frente a nosotros. Se pasa una mano por la cara, agotado. Bienvenidos al primer día del resto de sus vidas, dice, sin una pizca de ironía. Y por primera vez entiendo el verdadero significado del miedo. El interior del helicóptero es un mundo ruidoso y violento. El estruendo de los rotores es una fuerza física que te golpea el pecho y hace imposible cualquier conversación normal. Nos comunicamos con gritos y gestos. Un soldado joven, no mucho mayor que nosotros, está trabajando en la pierna de Javi. Le ha cortado el pantalón y la herida es fea. Un desgarro profundo y oscuro. Javi está pálido como el papel, con los dientes apretados para no gritar, mientras el médico le limpia la herida y le aplica un vendaje de combate. Cada vez que el helicóptero se inclina, las bolsas de suero y plasma colgadas de un gancho se balancean como péndulos macabros. Sofía está sentada en el suelo metálico, con la espalda apoyada contra el fuselaje. Tiene el rifle de la torre apoyado en su regazo, pero sus manos no lo sujetan. Lo mira como si fuera un objeto extraño, un artefacto de otro mundo. Su mirada está vacía, perdida. Ha visto demasiado. Todos lo hemos hecho. En menos de un día hemos pasado de ser estudiantes despreocupados a ser supervivientes de una masacre, fugitivos en nuestro propio país. Intento decirle algo, pero las palabras no me salen. ¿Qué se puede decir? Cualquier cosa que salga de mi boca sonará estúpida, vacía, una mentira. Así que me quedo en silencio, compartiendo su estado de shock. Ahora que la adrenalina se ha ido, el dolor empieza a aparecer. Me duelen los músculos de las piernas por la carrera. Tengo cortes en los brazos y en la cara por las ramas del bosque, y un zumbido agudo en los oídos que no sé si es por el ruido o por el estrés. Me siento como un muñeco de trapo al que le han dado una paliza. Pero es un dolor bueno, un dolor que me recuerda que sigo vivo, que mi corazón sigue latiendo. Miro a Javi, que ahora tiene los ojos cerrados, y a Sofía, perdida en su propio infierno, y me pregunto si ellos sienten lo mismo, o si estar vivo es solo una prolongación de la tortura. El helicóptero vuela alto, y a través de la ventanilla veo cómo el paisaje se transforma. Dejamos atrás las montañas y nos adentramos en el Valle Central. Reconozco el trazo de la autopista Arco Norte, una de las más transitadas del país. Ahora es un cementerio de vehículos. Miles de coches, camiones y autobuses parados en una fila interminable que se pierde en el horizonte. No hay luces, no hay movimiento. Es un atasco eterno. Imagino a la gente dentro, atrapada, cuando todo empezó. ¿Cuántos de ellos se convirtieron? ¿Cuántos siguen ahí, esperando? La imagen me produce un escalofrío que no tiene nada que ver con la altitud. Volar sobre tu mundo mientras se muere es una experiencia extraña. Pasamos cerca de ciudades, Pachuca creo. Desde el aire parece casi normal. Pero si te fijas bien, ves los detalles equivocados. Sectores enteros de la ciudad están a oscuras, apagones masivos que contrastan con el brillo anaranjado de los incendios que arden sin control en otras zonas. No hay tráfico en las calles. Es una ciudad fantasma, un decorado abandonado. Los soldados a mi lado miran hacia abajo con la misma expresión sombría. Han estado viendo esto durante horas. Para ellos ya no es una sorpresa, es la nueva normalidad. El jefe de la tripulación habla por el intercomunicador con los otros soldados. El ruido es infernal, pero logro captar fragmentos de su conversación. Usan códigos y acrónimos que no entiendo del todo. El perímetro de Querétaro no aguantó. Perdimos contacto con el batallón 23. El punto de evacuación Charlie es un cementerio, repito. Un cementerio. Cada frase es un clavo más en el ataúd de nuestro mundo. Esto no es un brote localizado. No es un estado o una región. Es todo. La infección se ha extendido con la velocidad y la eficiencia de un virus informático, colapsando el sistema desde dentro. De repente entiendo algo con una claridad aterradora. La salvación ya no es una cuestión de luchar o esconderse. Es una cuestión de logística, de plazos. La esperanza ya no es un sentimiento, es una ecuación. Se mide en litros de combustible, en cajas de munición, en raciones de comida y en la altura de los muros. Mientras este helicóptero tenga combustible, estamos a salvo. Cuando se acabe, volveremos a ser carnaza. Nuestra supervivencia depende de una cadena de suministros que, por lo que estoy oyendo, se está rompiendo a pedazos en todo el país. El miedo que siento ahora es diferente al que sentí en el bosque. Aquel era un miedo primario, visceral, a la violencia inmediata, a ser despedazado. Este es un miedo frío, cerebral. Es el miedo a lo inevitable, el miedo a que no haya ningún lugar al que ir. Miro a los soldados, parecen tan cansados. ¿Cuánto tiempo llevan volando, evacuando, luchando? ¿Tienen familia? ¿Saben si están bien? Son la última línea de defensa, la delgada pared entre el orden y el caos absoluto, y por sus caras sé que la pared está a punto de derrumbarse. Mi mente viaja hacia atrás, a la gasolinera,
al empleado con la cara sudorosa y los ojos febriles. Esto no son solo disturbios. Tenía razón. Él lo sabía. Quizás ya estaba infectado. Quizás solo estaba aterrorizado. Pienso en nuestra estupidez, en nuestra arrogancia, riéndonos de Carlos por ser paranoico, ignorando todas las señales. Si le hubiéramos hecho caso, si hubiéramos dado la vuelta, pero es inútil pensar en eso. El hubiera ya no existe, solo existe el ahora, el interior de este helicóptero que nos lleva a un destino incierto sobre un mundo en llamas. Una oleada de culpa me golpea con fuerza, por Carlos, transformado delante de nuestros ojos, por Javi, herido y traumatizado por mi culpa, por haberlo atraído a la torre. Si no hubiera usado esa maldita radio, quizás él habría encontrado otra forma de escapar, de esconderse. Le salvé la vida, sí, pero también le guié a través de un campo de minas que yo mismo había activado. Y Sofía, su silencio es una acusación más elocuente que cualquier grito. Les prometí un viaje de acampada para desconectar, y los llevé directamente a las fauces del infierno. El peso de esa responsabilidad es casi insoportable. Pienso en mi familia en la Ciudad de México, mi madre, mi hermana. ¿Qué estará pasando allí? Una ciudad de 20 millones de personas. La idea de que esta plaga se desate en un lugar así es apocalíptica. No me atrevo a imaginarlo. Intento apartar el pensamiento de mi cabeza, pero es como intentar apagar un fuego con las manos. ¿Estarán bien? ¿Habrán logrado salir? ¿Habrá siquiera un lugar al que salir? Por primera vez me doy cuenta de que quizás nunca vuelva a verlos. La idea es un abismo que se abre a mis pies, un vacío tan profundo que amenaza con tragarme entero. El helicóptero vira bruscamente hacia el oeste. El paisaje debajo de nosotros cambia de nuevo. Se vuelve más árido, más desolado. Estamos sobre el altiplano. Menos ciudades, menos pueblos, menos gente. Lo que antes era un paisaje vacío y monótono, ahora parece la opción más segura del mundo. Menos gente significa menos infectados. La lógica del nuevo mundo es brutal y simple. La soledad es seguridad. El aislamiento es supervivencia. Todo lo que antes valorábamos de la civilización, la comunidad, la cercanía, se ha convertido en una sentencia de muerte. El viaje parece durar una eternidad. El sol empieza a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos colores anaranjados y morados que vimos al llegar a la montaña. Parece que han pasado años desde entonces, no un solo día. El ciclo de un día, el amanecer y el atardecer, parece una burla cruel, un recordatorio de que el tiempo sigue pasando mientras nuestro mundo se ha detenido para siempre. Sofía se ha quedado dormida, o al menos eso parece. Su cuerpo, vencido por el agotamiento, se ha rendido. Javi también está inconsciente, sedado por el médico. Solo quedamos yo y los soldados, testigos silenciosos del fin de los tiempos. La radio del helicóptero vuelve a sonar. No es la voz del piloto. Es una transmisión externa, débil y llena de estática. Aquí punto seguro Kilo. Repito, punto seguro Kilo, todavía operativo, transmitiendo en frecuencia de emergencia. La voz es temblorosa, pero está ahí. Hay alguien al otro lado. El piloto responde inmediatamente. Su voz es pura tensión. Intercambian códigos, coordenadas, una serie de números y letras que no significan nada para mí, pero que para nosotros son la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos un destino. El jefe de la tripulación se vuelve hacia mí. Sus ojos están oscuros, cansados. Es una antigua estación de microondas en la Sierra de Guanajuato, dice, casi gritando por encima del ruido. Está aislada, fortificada. No es mucho, pero es todo lo que queda en este sector. No siento alivio, no siento alegría, solo una profunda y helada sensación de incertidumbre. Una estación de microondas, un punto en un mapa. Esa es nuestra Arca de Noé, un pequeño islote de aparente seguridad en un océano de caos. El helicóptero empieza a descender. La vibración cambia, el ruido de los motores baja de tono. Miro por la ventanilla, pero ya es casi de noche. Solo veo la oscuridad, una oscuridad total, sin el brillo de ninguna ciudad en el horizonte. Es una oscuridad como nunca antes la había visto. Una oscuridad primigenia, como si la civilización nunca hubiera existido. En algún lugar allá abajo, en medio de esa nada, está nuestro destino. Un lugar llamado Punto Seguro Kilo. Y yo me pregunto si un lugar puede ser realmente seguro en un mundo que se ha vuelto loco. Siento el estómago encogido. Aterrizar significa volver al suelo, volver al nivel de las cosas que nos cazan. Dentro de este helicóptero somos casi invulnerables. Estamos por encima de todo. Pero en cuanto esas ruedas toquen tierra, volveremos a ser frágiles, lentos, hechos de carne y hueso. La seguridad del metal y la altura desaparecerá, reemplazada por la fragilidad de un muro y la puntería de quien esté de guardia. La esperanza es una droga peligrosa, y yo tengo miedo de volver a sentirla. El soldado que me habló antes, el que nos dio la bienvenida al resto de nuestras vidas,
Me da una palmada en el hombro. Prepárate para correr, dice, y su tono no admite bromas. ¿Correr? ¿No se supone que es un lugar seguro? Pregunto, mi voz temblando ligeramente. Él sonríe, pero es una sonrisa sin alegría, una simple mueca. Chico, en estos días, seguro solo significa que tienes una ligera ventaja. Nada más. La ventaja se mantiene moviéndose. Sus palabras son como un jarro de agua fría. Esto no es un rescate, es solo un cambio de escenario en la misma pesadilla. El helicóptero se detiene en el aire, suspendido a unos metros del suelo. No aterriza del todo. La rampa trasera empieza a bajar de nuevo, abriéndose a la noche negra. El viento que entra es frío, huele a polvo y a pino. Abajo veo unas luces tenues, probablemente de generadores, que iluminan un complejo de edificios rodeado por una valla alta. Se ven siluetas de hombres armados en el perímetro. Parece seguro. Pero la advertencia del soldado resuena en mi cabeza. «Vamos, vamos, vamos», grita el jefe de la tripulación. Es hora de volver al mundo real. Ayudo a 2 soldados a cargar a Javi, que sigue inconsciente en una camilla improvisada. Sofía se ha despertado y tiene los ojos abiertos de par en par, fijos en la abertura de la rampa. Sujeta el rifle con fuerza. Ahora sí, ha vuelto. El shock ha pasado, reemplazado por la misma determinación animal que nos hizo subir a la torre. Asiente con la cabeza mirándome. No necesitamos palabras. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sobrevivir. Un día más, una hora más, un minuto más. Ese es el único plan. Saltamos desde la rampa al suelo polvoriento. El impacto me recorre las piernas. El helicóptero no espera. En cuanto estamos todos abajo, la rampa se cierra y empieza a elevarse de nuevo, con un estruendo que hace temblar la tierra. Lo veo desaparecer en la oscuridad, sus luces de posición parpadeando hasta que no son más que estrellas lejanas. Y entonces el silencio, un silencio relativo, roto solo por el zumbido de un generador y el viento. Estamos solos de nuevo, en tierra, expuestos. Un grupo de hombres armados, vestidos con una mezcla de ropa civil y equipo militar, corre hacia nosotros. Nos apuntan con sus armas hasta que reconocen a los soldados que venían con nosotros. Bajan los rifles, pero sus caras no se relajan. Nos miran a nosotros 3, a los civiles, con una mezcla de lástima y recelo. ¿Solo ustedes?, pregunta uno de ellos, un hombre mayor con barba canosa. El jefe de nuestra escolta militar asiente. Solo nosotros. El resto del sector es historia. La respuesta flota en el aire frío de la noche, cargada de todo lo que hemos perdido. Nos guían a través de una puerta en la valla metálica, que se cierra con un ruido pesado y tranquilizador detrás de nosotros. El lugar es exactamente lo que el soldado dijo, una estación de retransmisión. Una torre de comunicaciones enorme se alza en el centro, rodeada por un par de edificios de hormigón. Hay focos en las esquinas del complejo, creando charcos de luz amarillenta en la oscuridad. Se siente como un puesto de avanzada en territorio enemigo, porque eso es exactamente lo que es. El mundo entero es ahora territorio enemigo. Dentro del edificio principal, el aire es cálido y huele a café y a metal. Hay gente por todas partes, unos 20 supervivientes, quizás más. Algunos son militares, otros parecen civiles como nosotros. Todos tienen la misma mirada en sus ojos, la mirada de 1000 metros, la mirada de alguien que ha visto el abismo. Nos llevan a una pequeña habitación para que el médico del lugar examine a Javi. Sofía y yo nos quedamos en una esquina, sintiéndonos completamente fuera de lugar, como si fuéramos fantasmas. Un hombre se nos acerca. Es el de la barba canosa que nos recibió fuera. «Soy el capitán Delgadillo», dice con voz cansada. «Lamento su pérdida. No sé a qué pérdida se refiere, si a nuestros amigos o al mundo entero, pero asiento de todos modos. Aquí estarán seguros mientras tengamos combustible para los generadores y munición para las armas. La comida está racionada. El agua también. Todos tienen que colaborar. No es un hotel, es un bote salvavidas. Su honestidad es brutal, pero de alguna manera se agradece. No más mentiras, no más falsas esperanzas. Nos asignan un par de catres en una sala grande que antes debía ser una especie de taller. Está llena de otros supervivientes que intentan dormir. El sonido de la tos, de los sollozos ahogados y de las pesadillas llena el aire. Me siento al borde de mi catre, con la cabeza entre las manos. El agotamiento es tan profundo que me duele físicamente, pero sé que no voy a poder dormir. Cada vez que cierro los ojos veo sus caras, las caras de los infectados, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas, y las caras de mis amigos. Sofía se sienta a mi lado. No dice nada durante un largo rato, simplemente se sienta ahí, en la penumbra, y su presencia es un pequeño punto de anclaje en mi locura. «Lo logramos», susurra finalmente, y su voz es tan baja que casi no la oigo. «¿Lo logramos?», respondo con un tono más amargo de lo que pretendía. «¿A esto le llamas lograrlo?
Estar escondidos en un agujero en medio de la nada esperando a que se acabe la gasolina o las balas. Esto no es vivir, Sofía. Es solo no estar muerto. Todavía. Ella no responde. Sabe que tengo razón. Nos quedamos en silencio, escuchando la sinfonía de la miseria que nos rodea. Pienso en la ironía de todo. Pasamos la vida construyendo cosas, ciudades, carreteras, redes de comunicación, una civilización entera. Y en un solo día, todo se ha reducido a esto. Unos cuantos muros de hormigón, un generador diésel y un grupo de personas asustadas. La humanidad se ha reducido a una serie de fortalezas aisladas, pequeños castillos medievales en una edad oscura que acaba de comenzar. Miro por una ventana enrejada. Afuera, la oscuridad es total. No hay luna esta noche. Es un lienzo negro, infinito. Y sé que en esa oscuridad ellos están ahí fuera, caminando, buscando, esperando. No duermen, no se cansan. Son una fuerza de la naturaleza, como un huracán o un terremoto. No se puede razonar con ellos, no se les puede detener. Solo puedes esconderte y esperar que pasen de largo. Y me doy cuenta de que este es el verdadero terror. No la persecución, no la lucha. Es la espera. La interminable y silenciosa espera en la oscuridad. El capitán Delgadillo vuelve a aparecer en la puerta. Nos mira a Sofía y a mí. Su amigo está estable, nos informa. Pero la mordedura, no sabemos cómo funciona esto. Lo tenemos aislado por si acaso. La palabra mordedura me golpea como un puñetazo en el estómago. El soldado que curó a Javi no dijo nada, y en el caos yo no lo había pensado. Javi no solo tenía una herida en la pierna. El infectado que lo derribó, antes del rescate, ¿lo mordió o solo lo hirió? La duda es un veneno que empieza a extenderse por mis venas, mucho más rápido que cualquier infección. La duda es una carcoma que devora la poca paz que habíamos conseguido. Sofía y yo nos miramos, y en sus ojos veo el mismo pánico que siento retorciéndome en mi estómago. ¿Una mordedura? ¿Cuándo? Pienso en la caída de Javi, en la criatura que se le echó encima. En la oscuridad y el caos no vi los detalles. Solo vi a mi amigo en el suelo y a un monstruo sobre él. El soldado que lo atendió en el helicóptero no dijo nada, pero quizás no lo sabía, o quizás no quiso decírnoslo. Ahora, esa palabra pende sobre nosotros como una guillotina. Lo hemos traído al corazón de este pequeño santuario, y puede que sea un caballo de Troya. Nos llevan a la habitación donde lo tienen. No es una enfermería, es un cuarto de almacenamiento de hormigón, sin ventanas, con una única puerta de acero que tiene una pequeña ventanilla de cristal reforzado. A través de ella vemos a Javi. Está tumbado en un catre, con una sola bombilla iluminando la escena. Está despierto, nos ve y se intenta incorporar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me encierran aquí?, pregunta, su voz amortiguada por la puerta. Su cara es una mezcla de confusión y miedo. No entiende lo que está pasando, y nosotros no sabemos cómo decírselo. El capitán Delgadillo se pone a nuestro lado. Lo siento, dice con su voz grave y cansada. No podemos arriesgarnos. Vieron lo que le pasó a su otro amigo, la rapidez con la que se transformó. Si eso pasa aquí dentro, se acabó. Para todos. La lógica es aplastante, brutal e innegable, pero mi corazón se rebela contra ella. Es Javi, es nuestro amigo. Acabamos de sacarlo del infierno. No podemos abandonarlo ahora, encerrado en una caja de cemento, esperando a ver si se convierte en un monstruo. Sofía apoya la frente en el cristal frío de la ventanilla, susurrando su nombre. Hablamos con él a través del cristal. Intentamos sonar tranquilos, le decimos que es solo una precaución, que su herida es grave y tienen que mantenerlo en observación. Es una mentira torpe, y creo que él lo sabe. Nos pregunta por la herida. Le decimos que es un corte profundo, pero evitamos la palabra mordedura. Él insiste. No fue una mordedura. Me rasgó con las uñas al caer. Me golpeó la pierna, pero no me mordió. Estoy seguro, grita, su voz llena de desesperación. Y yo quiero creerle. Dios, ¿cómo quiero creerle? Pero la duda ya está sembrada. Una semilla venenosa que empieza a germinar en la oscuridad. Los días que siguen son una tortura de monotonía y tensión. La vida en Punto Seguro Kilo se asienta en una rutina sombría. Hacemos guardias de 4 horas en la valla perimetral, mirando la oscuridad con rifles en las manos, sobresaltándonos con cada sombra. Comemos 2 veces al día, raciones frías de latas que saben a metal y a miedo. El resto del tiempo lo pasamos intentando dormir, limpiando las armas o escuchando la radio, esperando oír una voz amiga en medio de un océano de estática. Y sobre todo, esperamos. Esperamos a que Javi se ponga bien, o esperamos a que se transforme. Cada pocas horas vamos a la puerta de su cuarto. Su estado no cambia drásticamente. Tiene fiebre, eso sí, una fiebre persistente que no cede con nada. A veces está lúcido y hablamos de estupideces, recordando viejos tiempos, intentando fingir que estamos en cualquier otro lugar.
Otras veces delira. Habla en susurros, mira a las esquinas oscuras de la habitación como si hubiera alguien más allí. El médico del campamento, un veterinario jubilado que es lo mejor que tienen, no sabe qué decir. No es la transformación fulminante que vimos en Carlos. Esto es otra cosa, más lento, más extraño. Esta lentitud es casi peor. La incertidumbre nos está matando. En el campamento la gente empieza a mirarnos de otra manera. Somos los amigos del mordido. El miedo es contagioso y la presencia de Javi aquí dentro como una bomba de relojería está poniendo a todos al límite. Oigo susurros en los pasillos. Deberían haberlo dejado fuera. ¿Por qué arriesgarnos por uno solo? No los culpo. En este nuevo mundo, la compasión es un lujo que pocos pueden permitirse. La supervivencia del grupo siempre estará por encima del individuo. Lo entiendo, pero no puedo aceptarlo. Una noche, durante mi guardia en la valla, oigo algo. No es el viento. Es un sonido bajo, constante, como el de una marea lejana. Viene del este. Uso los binoculares de visión nocturna y mi sangre se hiela. No es una marea. Es una masa de cuerpos que se mueve lentamente por el llano, a varios kilómetros de distancia. Son cientos, quizás miles, una horda. El ruido del generador, la luz, nuestra pequeña isla de vida en medio de la muerte, los ha atraído, como polillas a una llama. Doy la alarma. El campamento explota en una actividad febril y controlada. Delgadillo da órdenes, la gente corre a sus puestos, se reparten las últimas cajas de munición, se refuerzan las puertas. No hay pánico. Solo una resignación sombría. Todos sabían que este día llegaría. El sentimiento de seguridad que nos daban los muros se evapora, revelando la cruda realidad. Somos una lata de comida en medio de un hormiguero, y las hormigas acaban de encontrarnos. La batalla por punto seguro Kilo está a punto de comenzar. En medio del caos, Delgadillo nos aparta a Sofía y a mí. Su cara es una máscara de granito. La horda estará aquí al amanecer, dice sin rodeos. No tenemos suficiente gente ni munición para resistir un asedio prolongado. Y no podemos permitirnos tener un problema aquí dentro cuando el infierno se desate ahí fuera. Lo miro sin entender al principio, pero entonces sus ojos se desvían hacia el pasillo que lleva a la habitación de Javi y comprendo. Hay que tomar una decisión. Ahora, la decisión. La palabra es tan fría, tan clínica. Se refiere a matar a nuestro amigo, a ejecutarlo antes de que el enemigo llegue, para que no se convierta en un enemigo interno. Sofía empieza a negar con la cabeza, las lágrimas corriendo por su cara. No, no lo haremos. Él está luchando. No es como los otros. Tenemos que darle una oportunidad, le suplica Delgadillo. Pero el capitán no la mira a ella, me mira a mí. Sabe que la decisión final recae sobre nosotros. La lógica de la supervivencia contra la lealtad. El bien del grupo contra el amor por un amigo. Me siento desgarrado. Mi cerebro me grita que Delgadillo tiene razón. Es la única jugada lógica. Un solo infectado dentro de la valla y todo se acaba en cuestión de minutos. Lo vimos en el campamento. Pero mi corazón, mi alma, todo mi ser se rebela contra la idea de entrar en esa habitación y ponerle una pistola en la cabeza a Javi, a la persona que arriesgué mi vida para salvar. ¿De qué sirvió todo aquello? La carrera, el helicóptero, si el final iba a ser este. Es una crueldad cósmica, una broma de un dios enfermo. Iré a hablar con él, digo, mi propia voz sonando extraña en mis oídos. Una última vez. Delgadillo asiente una sola vez. Tienes una hora, dice, antes de darse la vuelta y marcharse para organizar la defensa. Una hora para decidir si mato a mi mejor amigo. Sofía me agarra del brazo suplicándome con la mirada, pero yo me suelto suavemente. Tengo que hacer esto solo. Camino por el pasillo de cemento, el sonido de mis botas resonando como los pasos de un verdugo. Cada paso es más pesado que el anterior. Llego a la puerta de acero. El guardia que la custodia me mira con lástima y la abre. Entro en la pequeña habitación. El aire es denso, huele a fiebre y a desinfectante. Javi está sentado en el catre, con la espalda apoyada en la pared. No está delirando. Me mira y en sus ojos febriles hay una calma terrible, una lucidez que me asusta más que cualquier delirio. Afuera puedo oír los gritos de los sargentos preparando las defensas, y más allá, muy débilmente, el murmullo creciente de la horda. Lo oigo, dice Javi, y su voz es un susurro ronco. ¿El qué? Pregunto, aunque ya lo sé. A ellos están viniendo. Asiento en silencio. No hay nada que pueda decir. Él lo sabe todo. Sabe de la horda, sabe por qué estoy aquí. No hay acusación en su mirada, solo una extraña y profunda tristeza. Se mira las manos, y es entonces cuando veo que las venas de sus brazos tienen un tono oscuro, casi negruzco, justo debajo de la piel. La transformación está ocurriendo, lenta, pero inexorablemente. No es como pensábamos, continúa, su mirada perdida en la pared. No es solo rabia,
No es solo hambre. Se detiene como si buscara las palabras. Hay algo más. Es como una canción, una llamada. La oigo en mi cabeza todo el tiempo. Al principio era débil, pero ahora es tan fuerte. Me mira de nuevo y una lágrima solitaria se desliza por su mejilla. No quieren hacernos daño, solo no quieren estar solos. Quieren que todos cantemos la misma canción. Sus palabras me hielan la sangre. Esto es mucho peor que la rabia animal. Es una conciencia, una colmena, una inteligencia alienígena que se está apoderando de él, que lo está usando como un receptor. La idea de que esas criaturas que corren sin pensar por el bosque están conectadas, que comparten un propósito, es una idea insoportable. Javi ya no es solo Javi, es una antena, un canal para la voluntad de la horda, y me están hablando a través de él. Tienes que hacerlo, dice con una claridad que me rompe por dentro, antes de que me olvide de quién soy, antes de que empiece a gustarme la canción. Levanta la vista hacia mí y por un instante veo a mi amigo de toda la vida, al chico con el que crecí, atrapado detrás de una cortina de fiebre y locura. No dejes que me convierta en una de sus voces, por favor. Me está pidiendo que lo mate, me está dando el permiso, la absolución, y es lo más valiente y lo más horrible que he presenciado en mi vida. Saco la pistola que Delgadillo me dio. Me pesa 1 tonelada en la mano. El metal está frío contra mi piel sudorosa. Mis dedos tiemblan alrededor de la culata. Apunto. La habitación es tan pequeña que es imposible fallar. Javi cierra los ojos. Está esperando. Afuera suena una sirena, la señal de que la horda ha sido avistada, que está cerca. El momento ha llegado. El fin del mundo está a la puerta, y yo estoy aquí dentro, a punto de matar lo poco que me queda de mi propio mundo. Pero no puedo. Simplemente no puedo. Mis dedos no obedecen la orden de mi cerebro. Bajar el arma es una opción, pero también lo es apretar el gatillo. Es una parálisis total, una guerra civil dentro de mi propia cabeza. Miro a Javi, a su cara resignada, y veo a Carlos, a Sofía, todo nuestro viaje, toda nuestra amistad. Matarlo es como matar la última parte buena de mí mismo, pero no matarlo. Es condenar a todos los que están en este lugar. Es un egoísmo monstruoso. ¿Qué clase de elección es esa? De repente, las luces de la habitación parpadean. 1, 2 veces, y luego se apagan. La oscuridad es total, absoluta. Se oye un grito desde fuera, seguido del sonido de una explosión lejana. «Han volado el generador», grita alguien en el pasillo. El ataque ha comenzado antes de lo previsto. En la oscuridad oigo un ruido en el catre, un sonido gutural, un espasmo. No es Javi, ya no. La elección ha sido tomada por mí. Estoy atrapado en una habitación a oscuras con una criatura que está a punto de nacer.